Entre los cachorros, alimentándose de la loba, yacían dos niños. La loba se convirtió en su madre. En la tranquilidad de una noche en un lejano pueblo de Rusia, una mujer se ve acechada a diario por un lobo, sin saber que en realidad este animal la conduciría hasta un lugar donde vería algo increíble. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame a repasar esta historia. Esta historia que te contaré hoy transcurre en Rusia. Se trata de Victoria, una mujer que vivía en las afueras de la ciudad y enfrentaba un problema. No tenía nadie en la ciudad donde quedarse en caso de necesidad. Y además su trayecto al trabajo era toda una odisea, pues a diario debía caminar más de 1,5 kilómetros por el bosque para llegar a la parada del autobús. No era tan malo en los meses más cálidos, ya que incluso en las noches había luz, pero durante el invierno la situación era menos agradable. Las mañanas y las noches eran oscuras, y caminar por el bosque oscuro, incluso con una linterna, no era seguro. Aunado a eso, se habían escuchado historias en el pueblo cercano de un terrible suceso. Una mujer embarazada desapareció en el bosque. Nadie sabe por qué ella fue al bosque durante los últimos meses de su embarazo, y si alguien lo sabe, prefirió mantenerlo en secreto. La buscaron con la ayuda de la policía, cazadores y voluntarios, peinando todo el bosque, pero no encontraron rastros ni restos. Parecía como si la mujer se hubiera evaporado sin dejar rastro, como si hubiera sido llevada por extraterrestres. Su esposo estaba devastado y lloraba por la pérdida de su mujer y su hijo nonato. La investigación se llevó a cabo y se abrió un caso penal, pero no encontraron nada. La gente comenzó a especular que todo fue obra de los lobos que la atacaron y no dejaron restos de ella. Sin embargo, lo que nadie podía explicar era por qué alguien entraría en el bosque en esa condición. Un misterio extraño envolvía esa historia. Esta historia aterrorizaba a todos en la zona, incluida Victoria. Le daba mucho miedo caminar desde su casa hasta la parada del autobús y viceversa. Al principio miraba a su alrededor y escuchaba atentamente, pero luego decidió que era mejor no saber nada. Corría por el camino tratando de no mirar a los lados, y hasta ahora había logrado escapar de cualquier peligro. Hasta ese momento había estado viva y bien. Cuando toda la conmoción sobre los lobos se calmó, un lobo comenzó a esperar a Victoria cerca de la parada del autobús, escondido en los arbustos. Al principio no lo notó y luego pensó que era su miedo jugándole una mala pasada, pero cuando vio claramente cómo el lobo salía al camino y la seguía a distancia con su andar característico, Victoria comenzó a considerar seriamente renunciar a su trabajo. Incluso le contó a su jefe, quien se rió de ella y le respondió que en el pueblo siempre había perros mestizos corriendo, y algunos de ellos, especialmente los cruzados con pastor, se parecían mucho a los lobos. Le dijo que si no estaba interesada en un ascenso o un aumento de salario, bien podía renunciar a su trabajo, cosa que era impensable para esta mujer, así que no tuvo otra opción que quedarse en su trabajo, pero eso no la hizo más valiente. Sorprendentemente el lobo, o quizás un perro, no se acercaba a ella. El animal se mantenía a distancia y se escondía en la hierba alta antes de llegar al pueblo. Parecía que acompañaba a la joven, protegiéndola de posibles problemas. Al mismo tiempo, tal vez intentaba atraerla hacia él, pero ella, confundida, no lo entendía, por lo que él seguía apareciendo todos los días. Sin embargo, no estaba presente por las mañanas, solo por las noches. Victoria ya se había acostumbrado a ese comportamiento, pero una noche no apareció. De hecho, al segundo día tampoco se dejó. La joven comenzó a preguntarse qué había pasado. Victoria había notado desde hace tiempo el lugar donde el animal se adentraba en el bosque, mirando en los arbustos. La joven encontró un sendero y decidió seguirlo un poco para ver a dónde conducía. La mujer pensó que estaba loca por lo que estaba a punto de hacer, pero la curiosidad pudo más. El camino era claramente un sendero animal, estrecho y con ramas bajas. Era extremadamente incómodo caminar, ya que tenía que apartar constantemente las ramas espinosas de los árboles. Después de caminar un poco, llegó a un claro. Al lado de los arbustos estaba el lobo, como si la estuviera esperando. Se detuvo, y él se levantó y comenzó a caminar, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si la invitara a seguirlo con su lenguaje corporal. Después de dudar un poco, Victoria decidió que si el animal hubiera querido atacarla, lo habría hecho hace mucho tiempo. Siguió al depredador por un buen tiempo. Estaba oscureciendo y su linterna, que todavía tenía con ella, resultó inútil. A la luz brillante, el lobo se veía especialmente impresionante. Su pelaje gris y ojos brillantes eran aterradores, pero Victoria decidió que, como había comenzado esto, era demasiado tarde para retroceder. De lo contrario, el lobo seguiría siguiéndola. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde la llevaba el animal? El lobo se acercó a una zanja y saltó dentro. Victoria siguió a su guía. En la pared de la zanja había una madriguera con una entrada bastante amplia. El lobo se deslizó por ella casi sin agachar la cabeza. Victoria, por otro lado, tuvo que inclinarse un poco. Al iluminar el refugio con su linterna, vio a una loba alimentando a sus cachorros. La loba levantó la cabeza y mostró sus dientes. Victoria pensó que la loba la habría atacado si no fuera por sus hijos, que estaban siendo alimentados en ese momento. Pero había algo raro. Al lado de esos dos pequeños cachorros, habían dos niños humanos aparentemente recién nacidos, rosados y completamente desnudos.
En ese momento, a Victoria no le importaba lo que la loba pudiera hacerle. La escena le parecía impresionante. Así que eso era lo que el lobo había estado tratando de mostrarme todo este tiempo. Los cachorros humanos, pensó Victoria. ¿De quién eran esos niños? Victoria sintió un escalofrío al pensar en la mujer embarazada que había desaparecido recientemente. Miró a su alrededor, pero, por supuesto, no había señales de ella. Recordó cómo las ancianas en la tienda murmuraban que la investigación había terminado demasiado pronto y que el caso había sido cerrado injustamente por falta de pruebas. Se decía que el esposo, quien lloraba lágrimas de cocodrilo, en realidad podría estar involucrado en la desaparición de su esposa. Aunque Victoria sabía que la gente tiende a exagerar y a inventar rumores, recordó que todos decían que él tenía una amante y que juntos habían planeado deshacerse de su esposa. ¿Quién puede creer todo lo que se dice en el pueblo?, pensó Victoria, dejando cualquier pensamiento de lado. La mujer se inclinó cuidadosamente para no molestar a la madre que amamantaba y no causarle angustia. Levantó a uno de los bebés y luego al otro. Eran un niño y una niña, y comenzó a salir con cuidado de la guarida afuera. Se quitó el abrigo y envolvió a los niños, que ya habían comenzado a llorar, y rápidamente regresó por el mismo sendero, temiendo que la loba, impulsada por sus instintos maternales, los persiguiera. Sin embargo, el lobo que la había llevado hasta allí, la siguió. Esta vez, llegó hasta la casa de Victoria, ignorando los ladridos de los perros del pueblo. La calle estaba desierta y aunque alguien mirara por la ventana, apenas notarían quién acompañaba a Victoria. Solo cuando estuvo cerca de su casa, el lobo desapareció, asegurándose de que todo estaba bien y sus protegidos estaban a salvo. Victoria acostó a los bebés en la cama y se acostó pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? A la mañana siguiente Victoria le esperaba otra sorpresa. Estaba a punto de ir a la farmacia para comprar fórmula para bebés y biberones. En la puerta había dos lobos sentados. Uno de los lobos era fácilmente reconocible por su hocico. Era el que acompañaba a Victoria. El otro era la loba madre que había venido a alimentar a sus crías. Victoria, sin dudarlo, la dejó entrar en la casa. Con un aire de responsabilidad, la loba se dirigió a la habitación, subió a la cama y comenzó a amamantar a sus cachorros. Victoria ya había comprado leche para bebés, pero la loba junto a su compañero continuaron visitándola 2 veces al día. Por supuesto, Victoria informó a la policía. Cuando los oficiales llegaron y la mujer les contó lo que había encontrado, la investigación se reabrió bajo la presión de los medios. Pronto en el bosque encontraron algunas pruebas y más por el estilo. Bajo la presión de las circunstancias, los dos amantes confesaron que, en efecto, querían deshacerse de la esposa, pero solo después de que diera a luz para quedarse con el bebé, ya que la amante no podía tener hijos. La esposa, al parecer, los había escuchado y huyó sin rumbo. En el bosque fue donde se encontró con el parto, pero no sobrevivió. El análisis mostró que efectivamente los niños eran hijos de aquel hombre promiscuo. Los amantes fueron condenados y los niños fueron llevados con la familia de la madre. ¿Quién sabe cuál hubiese sido el final de esta historia si aquel lobo no hubiese guiado a la mujer hasta el sitio donde estaban los bebés? Este fue el video que hemos preparado para ti el día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado. Ahora es tu turno de comentar y dar tus respuestas a esta pregunta. ¿Hubiese sido tú lo suficientemente valiente para perseguir a un lobo en medio de la noche como lo hizo esta mujer? Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios a continuación. Además, te invitamos a hacer clic en el botón de me gusta para que sepamos que estás disfrutando de nuestro contenido y así podamos seguir creando más videos similares. Un saludo y espero verte de vuelta en el siguiente video.